En este video vamos a hablar sobre trabajo en altura, el mantenimiento de la estructura metálica en cubierta no vías limitada. Los trabajadores van a estar expuestos a 20 metros de altura para la adecuación de la cubierta metálica. Debemos tener en cuenta en el presente caso que los trabajadores están expuestos a diversas posiciones que tienen nivel de riesgo de caída. Medidas preventivas de seguridad y procedimientos que traban 20 metros de altura. Como podemos ver en nuestra imagen, los trabajadores ya armaron el damen y se encuentran realizando labores de mantenimiento para ir bajando las estructuras metálicas. La identificación de riesgos en trabajo en altura está la caída distinto de nivel, derrumbe de estructuras, golpes por objetos, atrapamientos, contacto eléctrico, exposición a radiaciones, exposiciones contaminantes y pisadas sobre objetos. Las medidas preventivas de control del trabajo debemos tener en cuenta como las que incluyen el trabajo en altura, la evaluación de riesgo, identificar los riesgos y las tareas a realizar, capacitaciones de forma a los trabajadores en seguridad y certificación de su competencia, equipos de protección personal, usar casco, calzado, guantes, gafas, cinturón por parte de herramientas y elementos de protección contra caída. Sistema de protección colectiva, usar barandillas, andamios, cubiertas, sistema de amarre. Señalización, indicar con avisos y embarcaciones de caída de objetos debemos tener limitado señalizada el área. Supervisión constante en el trabajo, inspeccionar los equipos que se van a utilizar mientras en la labor. Procedimiento de trabajo en altura, establecer procedimientos para cada actividad. El sistema de detención contra caída, protección, arnés de seguridad, eslingas de dispositivos de desaceleración que sean certificables y que se encuentren en buen estado. Además, se recomienda iluminar adecuadas las zonas de trabajo, evitar los cables cortones, eslingas, que el arnés no se encuentre arrancado o con roturas o descosido. Usar medios de mecanismo de transporte de montacarga, calcular la distancia de caída, considerar la altura y el peso corporal y tomar en cuenta los arneses en su buen estado, como lo acabamos de mirar anteriormente. Los riesgos asociados a la protección de contra caídas. Debemos tener en cuenta que nuestro trabajador, ver aquí en esta imagen, utiliza el casco con barbuqueo, un arnés que sea certificado, línea de posicionamiento, salva caídas, el calzado de seguridad de acuerdo al labor con puntera, guantes de protección personal, protección ocular, principalmente que sea lente oscuro y protección respiratoria. Hemos expuesto nuestros trabajadores a los riesgos en el cual el uso de elementos de protección personal es muy importante para su labor. El permiso, debemos tener también en cuenta que los procedimientos de trabajo seguro en alturas están los permisos de trabajo, que debe contar un permiso que incluya información como los nombres de los trabajadores, el tipo de trabajador, la altura, que hasta la fecha, la hora de inicio, finalización y los equipos de protección personal que se van a utilizar, que se encuentren en buen estado y sean inspeccionados. La capacitación a los trabajadores antes de iniciar la labor, una charla de autocuidado y de contracaídas y de altura. Equipos de protección personal adecuados, línea de vida, condiciones del lugar que estén en buenas condiciones para laborar. Igualmente el tiempo climático, recuerden que si se encuentran con lluvias debe ser suspendido o ventarrones o vientos muy fuertes. La vigilancia, contar con un sistema de vigilancia y control de actividades para en caso de caída en la altura. Debe llamar al servicio de emergencia, hacer rápidamente a la víctima y mantener el contacto constante con la víctima preguntándole los síntomas. Siempre debemos de tener en cuenta antes de una emergencia. El uso correcto de equipos de protección contra caídas. Para usar correctamente los equipos de protección de caídas debemos de inspeccionar el equipo, asegurar que no esté dañado, utilizado para las tareas que sean utilizados para las tareas indicadas que se va a realizar, como podemos ver en nuestra imagen, que sea un arnés que esté certificado y en buen estado.
Es importante que debe haber alguien que inspeccione cuando el trabajador ya se ha instalado o colocado el arnés, que esté en buen estado y que esté debidamente instalado. Y mirar que no tenga partes faltantes o dañadas. Comprobar que las correas no estén rasgadas, revisar los remaches y tornillos, verificar que no tenga golpes ni fisuras. Y el uso de equipo, utilizar equipo para tareas que puedan causar caídas desde altura y lesiones graves. Debemos de tener en cuenta el mantenimiento y de los elementos de contracaída. Es importante que nuestros trabajadores sean capacitados por el uso cuidado de los elementos de protección contra caída. ¿Qué norma debe cumplir el arnés de trabajo? Las normas específicas que debe cumplir el arnés de trabajo son muy importantes. Debemos de siempre de tener en cuenta que el arnés está la UNE 365 del 2002, que establece los requisitos para la seguridad anticaída, la N 813, norma para arnés de asiento que se utiliza sistema de retención, la N 1496, norma de partes del rescate, entre otras. El inventario de equipos de protección de tarea a ejecutar. El inventario de protección contra caídas debe incluir los elementos necesarios para la utilización, como arnés, punto de anclaje, conectores, cuerdas, reatas, cables y entre otros elementos de protección del cuerpo. Debemos delimitar la zona del peligro, utilizar barandas